Noveno B del Colegio Melanie Klein, grado noveno, pues ya bobito, bien, sí. Yo dije sin censura, acá ya me boleté yo primero. Y la idea es trabajar un poco sobre el tema de desigualdades e inecuaciones. Previamente, detrás de cámaras, se les ha planteado una situación a estos estudiantes. Una situación que no es mía, o sea, la saqué del precálculo. Uno de los ejemplos es el ejemplo número 9 de la sección número 1.7, que es la que les estoy recomendando que si algo estudien. ¿Está claro? ¿Qué decía el problema o la situación que tenía? Que había una medicina, siéntate bien, Sofía León, por favor, gracias. Había una medicina que tenía que guardarse o donde se guarde debe estar a una temperatura. ¿Qué temperatura se les decía? Entre 10 y 25 grados. Entonces, en grados centígrados, muy bien. Y la idea y la pregunta, ¿cierto, amigo? La idea y la pregunta es, ¿cuál sería esa temperatura a la que debe estar la medicina, pero en grados ¿qué? Fahrenheit. Bueno, para comenzar la exposición, quiero primero que todo coger la información que me dieron y representarla en las tres formas que se les está pidiendo de forma de respuesta, en forma de intervalo, en forma de gráfica, en forma de conjuntos o desigualdad, para que puedan saber qué era lo que se les estaba pidiendo después. La información decía que la temperatura estaba entre 10 y 25. ¿Será que se cuenta el 10 y se cuenta el 25 con esa frase en español? No, señores. En español tendría que haber dicho que está que puede estar desde 10 grados hasta un total de 25 grados. Pero no decía decía entre. ¿Sí me están entendiendo esa parte? Entonces voy a empezar con la gráfica, que es la que me parece como la más acertada. La gráfica de los números reales es esta. La temperatura en grados Celsius es una magnitud continua. También, tanto hay positivos como hay negativos, ¿cierto que sí? Entonces se puede representar similar a la recta de los reales, pero esta es la recta que va a representar los grados. Mi punto de referencia, según la información, era 10 grados centígrados y otro que era 25 grados centígrados. Que acá los vamos a colocar como 10, ya entendiendo que la recta representa grados Celsius. ¿Listo? ¿Cuáles son las posibilidades que me servían de temperatura? Todas las que están acá. Todas las que están acá. Y esta era una respuesta gráfica. Con respecto, o sea, esa no es la respuesta de la situación. Estamos hablando de la información que me dan de la situación. Pero esta es la gráfica de un intervalo. Sí, esto es un intervalo. Porque está como la parte, hay unas bolitas acá que vuelvo y resalto, están abiertas. ¿Por qué? O sea, están sin pintar por dentro. ¿Por qué? Porque no se cuentan. Porque la información que les decía entre. Si les hubiera dado desde y hasta, las hubiera tenido que pintar. ¿Está claro? Bien, nosotros el año pasado en grado octavo vimos a comienzos de años cosas de estas. De esto lo que vamos a hacer aquí el día de hoy es recordar un poco sobre el tema. ¿Más o menos, muchachos? ¿Sí? Ahora bien, ya sabiendo que esta es la gráfica, ¿alguno sabe más o menos cómo sería en intervalos? ¿Alguien quiere dar una idea de cómo sería en intervalos? Amigo García Chiribi. Bueno, García Chiribi quiere pasar al tablero y darnos una propuesta para. Esa sería la gráfica. Y él dice que el intervalo sería este intervalo. Sí. Bueno, ¿qué opinan? ¿Nos sirve o no nos sirve? Acá Gabriela está que hace con la cara, la cabecita, Tiene que ver con eso, pero hay que tener cuidado. Recuerden que se puede usar o corchetes o paréntesis. ¿Por qué eran paréntesis, amigos? Porque no se cuenta. Entonces, la idea es buena. Pero se usa corchetes cuando se cuentan. ¿Está claro? Entonces, bien, la idea realmente hubiera sido colocar 10 sin colocar la expresión. Eso se hace por fuera. Y este es el intervalo. ¿Listo? Donde ese intervalo, bueno, sería la temperatura perteneciente a los grados a grados centígrados que hacen parte de ese intervalo. ¿Listo? Bien, ya teníamos la gráfica, ya tenemos el intervalo.
¿Cuál era la otra forma? La otra forma usaba los símbolos mayor que o menor que, mayor que o igual que, menor que o igual que. Y se usa para escribir exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de que la temperatura en grados Celsius, o sea, que la temperatura que teníamos ahí, ¿cuál era? Esta temperatura tenía que ser más grande que ¿quién? Que 10, pero más pequeña que 25. Se usan estos símbolos sin el igual. ¿Por qué se usan sin el igual? Porque no los contamos. Si los quisiéramos contar, hubiéramos colocado una rayita para hablar del igual y se hubiera tenido que pintar acá y se hubieran cambiado los corchetes y demás. ¿Más o menos? ¿Sí se acuerdan de haber visto alguna vez algo sobre el tema o no? Ah, bueno, no se acuerdan bien, puede pasar, listo. Pero ahí, esta es una expresión en forma de desigualdad. ¿Listo? Bien, ¿cómo se escribe esa en forma de conjuntos? Es la misma expresión, ¿sí? ¿Cierto, Rafa? Es la misma expresión, pero ¿qué le falta? Ahí hay un conjunto. ¿Recuerdan algo de conjuntos? Señor. No, señor. Quedó más pequeño que 25. Cuando ustedes les decían, el grande se comía al pequeño, ¿no se acuerdan de la clase cuando eran niños? El grande se comía al pequeño. Si miramos solo este pedacito, el pequeño en este caso es C. Pero es que exacto, el 10 es el número pequeño y la temperatura está entre 10 y 25. ¿Me explico? Si hay un número acá, C, tiene que ser más grande que 10 para que se cumpla. Entonces, aquí la parte gruesita de este símbolo tiene el mayor. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, para que haya una expresión en forma de conjuntos, acá sencillamente, ¿de qué estamos hablando? De grados, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, para escribirlo en términos de conjunto sería C, tal que C pertenece a grados centígrados. Donde los grados, donde C va a ser más pequeño que 10, más grande que 10, pero más pequeño que. Entonces le vamos a decir que la temperatura es igual y esto ya es como el protocolo. Esta ya es como la escritura de conjuntos. ¿Listo? Pero ahí no hemos hecho absolutamente nada al problema que nos dieron. Solo les estoy dando un ejemplo de lo que tenían que dar como respuesta. ¿Está claro? Cuénteme, amigo. ¿Cuál es la pregunta? Es que no sé qué significa ¿Todo esto de acá? Toda esta parte, listo. Resulta que está la representación de conjuntos. Se les decía que tenían que representar la escritura que debían hacer, tenía que ser en forma de conjuntos. Entonces, nos decía que la temperatura, que la voy a determinar con la letra T, de la medicina tiene que estar en este caso usamos la letra C porque vamos a hablar de grados Celsius. ¿Sí? Entonces decimos que esta flechita traduce tales que. Esta es expresión de conjuntos, clase sexto de bachillerato. Entonces, la temperatura va a ser igual al conjunto de las C, tales que C pertenece a grados centígrados. Tal que cumpla esta situación. Y se cierra el corchete porque es un conjunto. ¿Hasta ahí vamos más o menos bien? Ok, aquí el tema, ¿cómo se llama el título de la clase que estamos trabajando hoy? Desigualdades e inecuaciones. Bien, las igualdades, ¿cuántas soluciones tienen las igualdades? Depende. ¿De qué depende? Si es de grado 1, ¿cuántas soluciones va a tener? Una. Si es de grado 2, si es de grado 3, 3. Listo. Resulta que esta es la diferencia entre las desigualdades y las ecuaciones. Que en el caso de las desigualdades, vamos a mirar. Estas son las posibles soluciones. Vamos a resaltar acá en verde de lo que les voy a preguntar. Bueno, aquí es más fácil en la gráfica. En la situación inicial, ¿cuántas soluciones creen que hay? ¿Cuántas? Infinitas. En las desigualdades siempre van a haber como tal infinitas, o incluso o cero o infinitas. No va a haber casi que cabida a otra situación. Mientras que en las igualdades, ¿sí? Pueden haber, dependiendo del grado de la situación, pueden haber una, dos o tres, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué diferencia las igualdades de las desigualdades? El símbolo que vamos a usar. En las igualdades, ¿qué símbolo se usa? Pues igualdad. Y en las desigualdades, ¿qué símbolos vamos a usar? Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que.
¿Listo? Eso es lo que va a caracterizar las desigualdades, así como sus soluciones. ¿Listo? Pero entonces, aquí, vamos a concentrar en la situación inicial. Resulta que lo que vamos a hacer es aprender a despejar. Bueno, voy a retomar acá la ecuación la inecuación que teníamos. Esta era la inecuación que teníamos. ¿Listo? ¿Qué otra información me dieron en el problema? ¿O qué otra información les di yo? Que C iba a ser igual a ¿quién? 5 novenos de Fahrenheit menos 32. Listo. Voy a coger el valor de C, que es todo esto, y lo voy a cambiar en la expresión inicial. Lo voy a reemplazar, lo voy a sustituir. ¿Cómo quedaría? ¿Quién propone? ¿Cómo quedaría? ¿Ninguno? Cuéntame, Samuel. 5F. La idea es reemplazar acá. Sustituyendo. Ustedes vieron algo que se llamaba sustituir. Queda 10 menor que 5 novenos, porque resulta que una sola C es igual a todo eso. 5 novenos, ¿qué más coloco ahora? Abro paréntesis, F menos 32. ¿Listo? Menor que 25. Pregunta, Germancho. Pregunta, Jorgito. ¿Ustedes alguna vez han visto qué es despejar? ¿Qué es despejar? A ver. Hallar el valor de una sola cosa en términos de otra, ¿cierto? Aquí vamos a seguir los mismos pasos, pero ¿qué vamos a despejar? ¿Qué creen que vamos a tratar de despejar? F. Sí, vamos a seguir los mismos pasos. Solamente va a haber una excepción. Los procesos son los mismos que cuando despejamos en igualdades. Aquí la única excepción, y ahorita les voy a dar ejemplos, es que cuando se multiplique por un número negativo, la desigualdad va a cambiar. ¿Qué significa eso, profe? Más adelante lo vamos a ver en un ejemplo. O lo voy a hacer de una vez acá. Significa que digamos que yo tengo 7 es menor que X. ¿Listo? ¿Qué significa? Bueno, 7 es menor que 2X. Menos 2X, perdón. Hagamos eso, detrás de cámaras traten de proponer, bueno, no mentira, vamos a solucionarlo de una vez. La idea es, ¿ahí está X despejado? No. ¿Qué le está sobrando a X? El menos 2. ¿Cómo cancelamos ese menos 2? Pero yo les dije alguna vez que la división no existía. Lo que se hace es multiplicarse por el inverso multiplicativo. ¿Cuál es ese inverso? El que hace que la multiplicación entre menos 2 y un número me dé 1 positivo. ¿Por cuál multiplicamos, Samuel? Un medio, casi, pero no. Efectivamente es un medio, pero si lo multiplico no me va a quedar solo el X, me va a quedar menos X y necesitamos que me quede positiva. Entonces, menos un medio. Pero lo que hagamos a un lado lo tenemos que hacer al otro. Entonces multiplicamos acá por menos un medio. ¿Qué es lo que les estoy diciendo de la regla? ¿Cuánto va? Multiplicamos normal y acá me quedaría menos 7 medios y al otro de abajo que me quedaría solo X. Pero aquí lo que se hace, esa es la única regla, el resto es igual que en las igualdades. Es exactamente lo mismo que en las igualdades. Que este signo ya va a cambiar de sentido, ya no va a quedar ahí. ¿Cómo va a quedar? Queda menos 7 medios mayor que X. Eso es lo único que va a pasar. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en esto. Vamos a tratar de despejar hacia quién, a F. Siguiendo las mismas reglas. ¿Qué sería lo primero que deberíamos cancelar entonces? ¿Qué es lo primero que cancelamos? ¿El menos 32 o la multiplicación por 5 novenos? La multiplicación por 5 novenos. ¿Y cómo cancelamos esa multiplicación de 5 novenos? ¿Por quién multiplicamos? ¿Por quién? Por 9 quintos. Pero lo que hagamos ahí lo hacemos en todos los lados. ¿Por qué por 9 quintos? ¿Quién me dice por qué por 9 quintos? Para que se cancelen y me quede como resultado 1. Pero lo que hagamos ahí, lo hacemos en este caso en los 3 costados porque estamos con 3 partes. Acá tenemos una, la del medio 2, y acá tenemos otra. Listo, pregunta, 9 quintos, ¿es positivo o es negativo? Positivo. ¿Me va a cambiar el orden? No, señor, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué hago aquí? Por 9 quintos, y a este costado por 9 quintos.
¿Me colaboran, por favor? Bueno, ¿cuánto da 10 por 9 quinto simplificado? ¿Quién me dice? ¿Cuánto? ¿Cuánto da 10 por 9 quintos? 18. No tenían que hacer mucho. Bueno, podrían haberlo hecho así. Bueno, 10, pero 10 es 5 por 2, ¿o no? Por 9 dividido 5. ¿Para qué lo hice? Para cancelarlo. Y 2 por 9, 18. ¡Listo! Con esa idea se les acaba. ¿Cuánto da 25 por 9 quintos? ¿Cuánto? 36, ¿no, señora? 45. Gracias, Gabriela, no da 36. Listo, Gabriela Carlos da, efectivamente da 45. Muy bien. Mantengo los signos, mantengo este, lo bajo entonces aquí, porque multiplicamos por un positivo, este lo bajo y lo dejo acá. Y en el medio, ¿qué me queda ahora, muchachos? ¿Cuánto? F menos 32. La pregunta es, ¿ya quedó cancelado? ¿Ya despejé F? ¿Qué podríamos hacer para cancelar ese ahí? Sumar, pero lo que haga ahí, ¿qué debo hacerlo? En todos los lados. Para cancelar ese menos 32, más 32, más 32, más 32. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Seguros? ¿Cuánto daría 18 más 32? 50. Menor que F, menor que F, pero F es menor que 77. De pronto algunos llegaron a estos números. Algunos llegaron a esos números. Pero no llegaron como tal a los tres tipos de respuestas que les di. De hecho, aquí ni siquiera es un tipo de respuesta. Detrás de cámaras, por favor. Gracias. Con esto que acabamos de hacer, traten de hablar 3 respuestas que se les estaba pidiendo. ¿Listo? Háganle y ya volvemos. Ok, listo. Juan Guillermo, ¿pudiste hacer una de las 3 respuestas? No. Laurita, ¿pudiste hacer una de las 3 respuestas para que vengas y nos ayudes? Listo. Bermúdez, Mr. Bermúdez, ¿lograste hacer una de las 3 respuestas? Por favor, vienes y nos colaboras. A ver cómo podríamos hacer. Esta es parte de la respuesta, pero a la hora del test no está presentada en ninguna de las 3 formas que les solicité el favor. Intervalo. En forma de intervalo. ¿Cómo sería la forma de intervalo? ¿Listo? Entonces, sería el intervalo abierto desde 50 hasta 77. Sencillo. Sí y no. El Fahrenheit no quedaría así porque estarías multiplicando. Entonces sería el intervalo, pero ahí lo que se tendría que decir es como la temperatura en grados Fahrenheit que pertenece a este intervalo. Y sale. ¿Listo? ¿Quién tiene la forma gráfica? Está sencilla la forma gráfica, María Paz. Lina Cajamarca nos va a ayudar. Lina, rápido. ¿Cuál sería la forma gráfica de eso? Esa recta que representa, Lina. No son los números reales porque no estamos hablando de números reales acá. La temperatura de los grados Fahrenheit. Listo, colocamos 2 puntos de referencia, el menor y el mayor en este caso. ¿Cuál es? El menor es 50 y el mayor es 77. ¿Por qué los dejó abiertos? ¿Por qué no los rellenó? Porque no se cuentan. Muy bien. ¿Y ya? ¿Acabamos? Y ahora señala todas nuestras posibles respuestas, que son todos los datos que estén entre eso y eso. Bien. Dado que el tiempito no nos da mucho, bueno, igual la forma de conjunto, pues básicamente es esto agregándole la parlita, ¿cierto que sí? Sí, cuando ustedes se parlan entre ustedes, pues el resultado es este, pero el proceso de la parla es todo esto, ya. Corchetico, la temperatura, bueno, F, ¿sí? Todo esto, la temperatura va a ser igual al conjunto de F, tales que F pertenece a grados Fahrenheit y sale. Todo eso es la parlita para llegar a un objetivo que es la respuesta. ¿Listo? En el caso de ustedes, pues no sé cuáles sean sus objetivos, tampoco me interesa. ¿Listo?
A ver. Ok. Entonces, ahora, primero, voy a colocar una desigualdad y la idea es que ustedes despejen la desigualdad, el valor, la variable de la desigualdad y me presenten las respuestas en las tres formas. ¿Está claro? Listo, teniendo en cuenta lo poquito que les dije. ¿Qué es despejar? Más o menos es expresar el valor de una cosa en términos de otra, ¿sí? Los procesos son lo mismo que cuando despejamos con igualdades. ¿Qué es lo único que cambia? Ya se los dije. ¿Qué es lo único que cambia? Cuando multiplican por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Por eso en el pasado no me gustaba decirles que lo que está sumando va a pasar a restar. Hay que mantener todo equilibrado. ¿Sí está claro? Lo que está multiplicando no pasa a dividir. Y lo que está dividiendo no pasa a multiplicar. Se debe multiplicar siempre por algo que se llama el inverso multiplicativo. Entonces me voy a inventar una vaina acá. Cualquier cosita, no sé. 7 menos mayor o igual. No sé qué tanto nos dé. Menos 5x más 2. Menor o igual. Menor que 8. Detrás de cámara la idea es que en un par de minutos logren representar la solución de eso, las posibles respuestas a eso, dentro de las tres formas. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer es como despejar. ¿Listo? Pero para despejar se usa la jerarquía de las operaciones inversas. ¿Listo? Eso quiere decir que, ¿qué hago primero? ¿Cancelo la suma o cancelo la multiplicación? La suma. Profe, pero es que tú ahorita cancelaste primero una multiplicación. Eso se preguntarán muchos. Pero resulta que es que había un paréntesis. Y entonces ahí se cancela primero la multiplicación y después sí lo que hay dentro del paréntesis. ¿Ya me entendieron esa parte? Que ese fue de pronto el error que cometieron algunos. ¿Listo? Entonces, voy a solucionar rápido. ¿Qué cancelo entonces primero? ¿La qué? ¿Cómo cancelo una suma? Con una resta, pero resté ahí 2. ¿Qué debo hacer en los otros lados? Restar 2 y restar 2. Resultado que me quedó 5 mayor o igual a menos 5x menor que 6. Debo cancelar ese menos 5. ¿Qué debo hacer? Multiplicar por quién. ¿Por quién? Por menos un quinto, que es el inverso. Y al otro lado también menos un quinto. Y a este lado también por menos un quinto. ¿Acá vamos bien? ¿Cuánto da 5 por menos un quinto? Fácil. Menos 1. Muchas gracias, Samuel. Que en casa se den cuenta que está atendiendo a clase. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto da menos 5x por menos un quinto? X, que es lo que quería, despejar. Y acá me queda menos 6 quintos. ¿Qué no he colocado? Los mayores. ¿Qué va a pasar con este? Se va a cambiar de sentido. Va a quedar entonces menor o igual. ¿Y qué va a pasar con este? Queda mayor. Esta es parte, el resultado final de la parla que ustedes están buscando. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer ahí? Esa es la forma, como la respuesta general. La idea, y para que lo hagan en casa y detrás de cámaras, es expresarlo en forma de intervalo, expresarlo en forma gráfica y terminar en forma de conjuntos. Muchísimas gracias. Samuel,